Muy bien, pues una de las cosas por las que se nos conoce en Galicia o los gallegos es algo de lo que comentaba ahora mismo Pedro, de la comida. Nos gusta comer. Bueno, yo creo que no solo en Galicia, sino los que nos visitáis a lo mejor de Argentina, de Colombia o de otros sitios, la comida tiene un papel relevante. Cada vez que vamos a celebrar algo, la comida parece que está presente y lo hacemos, ¿no? Ya en los tiempos de Jesús pasaba esto. Ahora, si os pregunto por un elemento que tiene que haber en una comida para decir esto es una buena comida, que tiene que estar siempre presente, no sé qué me dirías. Voy a empezar proponiendo algo con lo que yo me identifico. Para mí es muy importante que en una comida haya pan. Yo soy de los paneros, un buen pan. Nosotros, Ruth y yo, que viajamos el año pasado a Tailandia y había unas comidas de wok, que se llama, con fideos, muy ricas, pero faltaba el pan, allí no comían con pan, ¿no? Para mí es un ingrediente imprescindible para una buena comida. Otros diréis, a lo mejor, un buen vino, ¿no? Tomar marisco con agua, un poco raro, ¿no? O un buen chuletón y no tomar un poquito de vino. Y aquellos que tienen el vino siempre allí, el vasito pequeño y todas las comidas, es decir, para una buena comida todos los días, esto es como imprescindible. Hay gente, en cambio, que se fija en otras cosas. Dice, para mí es imprescindible el postre. ¿Cuántos de los que estáis aquí, cuando vais a un restaurante, en vez de ir a la carta de comida, vais directamente a la carta de postres? A ver qué hay. Hay gente que va a preguntar directamente por el postre porque dice, para mí una buena comida, algo imprescindible que debería de haber, es el postre. O los más jóvenes, no sé si el ketchup. Le echáis ketchup a todo, a las patatas fritas, a las salchichas, ¿no? Dice, si todo pudiera tener ketchup, después los padres no están tan a favor, pero seguro que os gusta, ¿no? No sé si las acelgas, alguien diría que las acelgas son imprescindibles para... No. Por alguna razón parece que lo más sano no es aquello que es más apetitoso. Muy bien, bueno, no vamos a hablar de comida, no os preocupéis. Mi intención al poner esta ilustración era más que nos fijáramos en la segunda palabra, y es imprescindible. Porque si queremos tener una relación con Dios personal, si queremos acercarnos a Él, va a haber un elemento que es el que veis ahí, que es imprescindible. Sin eso, llegará un momento que sí, pero ahora no podemos tener una relación personal con Dios. No podemos acercarnos a Dios sin esto. Es necesario la fe, la confianza. Cuando hablamos con Dios, tenemos que creer que nos escucha, que está ahí escuchándonos. Tenemos que creer lo que Él dijo que había hecho por nosotros. Pero no solo eso, tenemos que creer lo que sigue haciendo hoy. ¿Creemos que Dios sigue actuando en nuestro mundo? Sí, pero hay que creerlo. Y tenemos que creer también lo que dijo que iba a hacer. Así que para relacionarnos con Dios, la fe es un elemento que va a ser imprescindible. Imprescindible. Hoy vamos a hablar de dos impactos que tiene la fe en nuestra vida y para los que la fe y la confianza en Dios va a ser imprescindible. Así que los que tomáis nota, si queréis, el primer punto es que la fe es imprescindible para vivir. La fe como imprescindible para vivir. Algo que es muy característico en nuestra sociedad de hoy es que todo va muy rápido. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero parece que vamos volando. Todo ocurre muy rápido. De hecho, los que están ahora mismo más en redes sociales, quizá los que sois más mayores, a lo mejor en esto no os dais tanta cuenta, pero los jóvenes que están continuamente ahí, ahora hay una técnica que es que ya las publicaciones, si quieres que alguien se fije en algo que tú estás publicando, lo que hacen es poner algo muy corto, un vídeo, algo visual, para que tú lo veas y enseguida, ¡pum!, pasas al siguiente y así y una y otra vez. Va todo muy rápido y lo vemos que queremos vivir en lo inmediato. Es importante lo que estamos viviendo ahora y en lo que estamos ahora. Pero hay preguntas en nuestra vida y hay situaciones que tenemos que enfrentar para las que es necesario pararse. Y esto es algo que hoy nos cuesta un poco más, pero necesitamos pararnos y reflexionar, necesitamos meditar. El otro día, en un programa de televisión, había un chico que se encerró bajo tierra y estuvo ahí 2 días, uno de estos youtubers que le llaman ahora, y no digo que tengamos que hacer eso, pero sí a veces tenemos que pararnos, reflexionar y pensar. Y uno de esos temas es cómo vamos a afrontar la muerte. La muerte casi es un tema tabú, hoy prácticamente no se habla, pero la realidad es que todos nuestros cuerpos en algún momento se van a apagar
y es necesario que pensemos en si vamos a afrontar la muerte con esperanza, en si tenemos seguridad en nuestra salvación. Y voy a comentaros una anécdota, una entrevista que vi la semana pasada. Albert Rivera, ¿os acordáis de Albert Rivera? Político que fundó un partido y ahora ya está un poco fuera, pero el otro día le hicieron la primera entrevista en televisión. Y él, entre otras cosas, hablaba de muchas, decía que él había visto a su padre morir en paz. Y se ve que habían tenido algún problema durante su convivencia y parece que lo arreglaron justo antes de morir. Y dice, yo vi a mi padre morir en paz gracias a esto. Y faltó algo, porque a veces cuando arreglamos las cosas con otras personas, y hablando del padre de este hombre, para que se fuera en paz es importante arreglarlo, sobre todo por los que se quedan aquí. El que se va a lo mejor ya no le importa tanto, pero los que se quedan aquí sí. Pero, ¿y cómo has arreglado las cosas con tu Creador? Cuando vamos a morir, cuando nos vamos a enfrentar a ese momento, ¿cómo podemos tener seguridad en que Dios nos va a recibir, en que Dios nos va a aceptar? ¿Están nuestras cuentas saldadas con nuestro Creador? Hay personas que a lo mejor por edad estáis más cerca de llegar a ese momento, pero hay otras que nos puede pasar incluso antes o incluso hoy. Por eso es importante vivir con esperanza y que vivamos sabiendo que nuestras cuentas con el Señor están saldadas. Y aquí es donde la fe va a tener un papel relevante. Si queremos vivir es importante hacerlo con fe. Vamos a ver una conversación muy conocida para los que llevamos mucho tiempo viniendo a la iglesia, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 18. Aquí está Jesús hablando con un líder religioso de la época que se llama Nicodemo y, entre otras cosas, le dice lo siguiente. Versículo 16 del capítulo 3 de Juan. Vamos a leerlo despacio. Como decimos, hoy vamos a ver las cosas despacito. Jesús le dice esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús hace 3 declaraciones importantes. La primera, nuestra situación original. Dice aquí que estamos ya condenados, versículo 18. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Esto es algo que a nuestra sociedad le cuesta mucho entender. Cuando hablamos con ellos, no sé si tenéis esta oportunidad de hablar sobre estos temas y le dices, ya hay una condenación encima tuya, nos cuesta verlo, nos cuesta asumir que realmente haya una consecuencia para aquellas cosas que hacemos mal. Vivimos sin tener esta percepción. Y en parte a veces lo entiendo porque las cosas, los castigos, no ocurren directamente sobre todo lo que hacemos. Por ejemplo, esta mañana me desperté a las 7 de la mañana, me llamaron por el móvil y era Ruth, mi mujer, que se iba a trabajar, llegó abajo y se encontró el coche con el retrovisor colgando, rayado, y me dice, mira lo que nos han hecho. Estuve con la policía, bajé yo, hablamos y me dice la policía, bueno, viendo un poco la situación, aquí no hay cámaras, va a ser muy difícil que encontremos a quién hizo eso. Hay una percepción de que nuestros actos, como este, por ejemplo, no van a tener consecuencias y nunca las van a tener. Y eso hace que vivamos haciendo las cosas en nuestra vida de muchas formas, haciendo las cosas mal y, bueno, parece que aparentemente no pasa nada, ¿no? Quizás sí que lo vemos en los demás sí que vemos el mal, vemos las cosas que hacen mal, vamos tomando nota continuamente, pero cuando se trata de asumirlo nosotros mismos, cuando alguien nos pide explicaciones diciendo, oye, has hecho esto mal, ahí nos cuesta mucho más y a nuestra sociedad le cuesta mucho asumir, sí, reconozco que yo he hecho algo mal. Sí que hay ciertas filosofías que hablan a veces de que perciben que sí que hay algo mal en el ser humano y en nosotros. Por ejemplo, el comunismo habla de que sí, hay algo en el ser humano que está mal, pero no es culpa tanto del hombre, es culpa de la sociedad, de cómo está montada, las luchas de clases. Si no hubiera eso, pues probablemente el ser humano estaría bien y estaría todo muy bien. Ahora, no es lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos dice
que ya nacimos tocados. Ya desde que nacemos ya hay una herencia tocada, porque hubo dos, Adán y Eva, que fueron los primeros hombres, que fueron los que pecaron, desobedecieron a Dios, se alejaron de Él, violaron la ley de Dios. Y eso, como una herencia, pasa a nosotros. Y ya nacemos tocados por el mal. Tú dirás, bueno, pero yo de eso no tengo culpa. Bueno, eso es una parte. La otra es nuestra responsabilidad. Tenemos responsabilidad sobre aquellas cosas que hacemos mal. Y si no se soluciona, en algún momento tendremos que dar cuentas delante de Dios. ¿Quién puede decir que nunca ha mentido, que nunca ha engañado a alguien? ¿Quién puede decir, los niños, por ejemplo, que nunca habéis desobedecido a papá y a mamá sabiendo que estabais haciendo algo mal? ¿Quién nunca fue egoísta y sabiendo que hacía daño a otra persona, aún así decidió seguir adelante y hacer las cosas mal? Pues estas cosas nos apartan, rompen nuestra relación con los demás, pero lo más importante, rompen nuestra relación con Dios. Dios es un Dios justo, de luz, no puede ver el mal, y eso nos aparta, y hay responsabilidad en nosotros sobre eso. Y ahí es donde aparece la palabra condenación. En algún momento tendremos que dar explicaciones por todo aquello que hemos hecho. Ahora, segunda declaración. Dios elabora un plan de rescate. Versículos 16 y 17 hacen referencia a esto. Dice que tanto nos amó, tuvo como fuente el amor de Dios. Dice que Él dio a su Hijo para que en Él cree no se pierda, es decir, que no esté condenado, sino que tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarnos, sino para salvarnos. Dios enviando a su Hijo. Los que aún no somos padres, a lo mejor no entendemos del todo bien esto. Quizá quien mejor lo puede entender es Rubén y Keila. Acaban de tener a Oliver, ayer les preguntaba, oye, ¿qué tal? Dice, esto es un regalo, imaginaos que lo tengan que entregar para perdonar a otras personas, para pagar un precio alto. Pues Dios, voluntariamente, por amor por ti y por mí, decidió entregar a su propio Hijo. Estos últimos domingos estuvimos viendo la historia de Noemi y Ruth, ¿recordáis? Noemi, que había perdido a su marido y a sus hijos, y tenía a Ruth, que se comprometió a ir con ella, pero ellas por sí mismas no se podían salvar. Estaban, vamos a decirlo así, desahuciadas, muy vulnerables, no podían afrontar lo que tenían, y en ese momento aparece un Salvador, que es Boz. ¿Recordáis estos domingos cómo las rescata, cómo Dios elabora un plan para salvarlas y para que ellas puedan seguir adelante proveyendo para ellas? De alguna forma, en toda la Biblia, ya en el Antiguo Testamento, antes de esta conversación y antes de lo que iba a hacer Jesús, todas esas historias apuntan a que Dios voluntariamente ya había preparado un plan para que nosotros no tuviéramos que estar condenados. Él provee un plan de salvación por amor. Y ese plan consiste en que Él se entrega, Él se hace hombre, envía lo mejor que tiene, su Hijo, para morir. Lo hemos recordado esta mañana. No nos lo merecemos, no nos podemos salvar por nosotros diciendo que lo hemos hecho bien, solo acudiendo por fe a Jesús. Dios envía a su Hijo y muere para que nosotros no tengamos que estar condenados. Y la tercera declaración que vemos aquí es que Jesús murió por todos. Jesús murió por el mundo, por ti, por mí, por toda nuestra sociedad, pero no todos se salvan. No todos se van a salvar. Dice aquí que Jesús, que se salvan los que creen, los que creen. Y aquí es donde la fe juega un papel imprescindible. Para nuestra salvación no es importante que vengamos todos los domingos a la iglesia, que hagamos muchas obras, no es importante que vayamos acumulando cada uno méritos, no, es poner la fe en Jesús, en que Él es nuestro Salvador, en que Él es nuestro Redentor. Solo así vamos a vivir. La fe es la que determina nuestra salvación. Ahora, voy a poner un ejemplo que es muy típico, lo he escuchado muchas veces, pero creo que ilustra muy bien el significado que tiene la fe, porque la fe no es simplemente decir, bueno, yo creo que sí, Jesús murió. No, requiere una decisión personal que tiene impactos en nuestra vida. Y es la historia que habla de un funambulista que en un momento de su vida quiso hacer esta actividad entre dos montañas en el Cañón del Colorado. Imaginaos solo una cinta entre dos montañas y 300 metros de abismo,
y cuando lo iba a hacer se empezó a congregar allí un montón de gente y antes de empezar le dijo a una de las personas que estaban allí: ¿tú crees que yo puedo cruzar por aquí? Y el que estaba allí para darle ánimo le dijo: sí, por supuesto que creo que lo vas a hacer. Y le dice: pues súbete conmigo y vienes conmigo a hacerlo. No sé qué responderíamos el resto. La fe en Jesús es algo parecido. No simplemente creer que alguien va a hacer o que hizo algo, sino que requiere una decisión sincera, como decía Esteban esta mañana. No podemos vivir la fe por otras personas, es una decisión personal de creer que somos culpables delante de Dios. Este es el primer paso. Tenemos que reconocer íntimamente, abandonar nuestro orgullo, que seguramente haga un poquito de mella ahí, y decir: Señor, reconozco que soy culpable delante de ti por todas aquellas cosas que he hecho y muchas de las que sigo haciendo. Y reconozco que eso me ha llevado a estar lejos de ti. Pero es cuando ponemos en la fe en Jesús como nuestro Salvador y le decimos: ahora doy gracias y creo en ti como mi Salvador, personalmente, en mi intimidad. Y en ese momento que reconocemos a Jesús como nuestro Salvador personal, ya hemos sido perdonados. El impacto de la muerte de Jesús en nuestra vida y en la vida de las personas con las que nos relacionamos siempre es total. No es una parte, Jesús murió por nosotros, una parte que yo pongo. No, Jesús murió. Lo único que tenemos que poner es la fe en Él y después querer caminar una vida realmente en la que Jesús sea nuestro Señor, honrándolo y sabiendo que las cosas que hacemos nos separan de Él. No sé cuál es tu situación esta mañana, si ya has dado este paso, si afrontas ese momento en el que se va a apagar nuestro cuerpo con esperanza, pero nos promete Jesús que poniendo nuestra fe en Él podemos estar tranquilos, podemos estar seguros de que nos va a recibir. Si aún no has hecho esta declaración esta mañana, hazla. Es una decisión personal y lo que decidamos en vida va a condicionar nuestra eternidad. Lo que decidamos aquí, si creer en Jesús, si querer vivir una vida cerca de su corazón, estaremos con Él. Si decidimos que no, que eso no es para nosotros, entonces viviremos una eternidad apartados de Dios. Querida Iglesia, no sé las personas con las que os relacionáis cada día si tienen conciencia de su situación delante del Señor, sea como sea, pero el Señor nos quiere utilizar para dar un mensaje de salvación y de reconciliación. Y no se basa en hacer cosas, se basa en poner simplemente nuestra fe en Jesús. Así que la fe es imprescindible para volver a reconciliar nuestra situación con Dios. Dios ha pagado por nosotros, pero es imprescindible poner nuestra fe en Él. Ahora, la fe no solo imprescindible para vivir, es imprescindible también para una segunda cosa, y es para servir. La fe no se reduce a este primer momento en el que nosotros decidimos creer en Jesús. No solo es para ahí, es para toda nuestra vida como discípulos. Y a veces pasa que muchas veces empezamos este camino con mucho ímpetu, con mucho entusiasmo, con mucha fe, muy entusiasmados, pero ¿qué pasa? Que a medida que pasa el tiempo, muchas veces pues parece que esa fe va menguando, esa fe empezamos a poner nuestra confianza en otras cosas, es sutil, ¿no? Pero a veces ocurre que con la trayectoria del tiempo y cuando ocurren cosas en nuestra vida, esa fe empieza a flaquear. La fe es algo que necesitamos estar alerta y proteger. Ya decía en Primera de Pedro, el apóstol Pedro, decía que la fe es más preciosa que el oro. Es un tesoro, algo que tener presente, pero que Dios permite también que se ponga a prueba. Dios permite que nuestra fe en muchas circunstancias, en nuestra vida personal y como iglesia, se ponga a prueba. Somos una comunidad de fe y cuando hacemos las cosas con fe se nota, pero cuando las hacemos sin fe, de verdad, también se nota. Y es necesario que prestemos atención a esto. No sé cómo está tu tanque de fe últimamente, no sé cómo está esta mañana ese combustible que nos mueve y que nos ayuda a servir al Señor. Ayer os animaba a leer Hebreos 11. Nos encontramos ahí con una referencia. Dice el versículo 2 que gracias a la fe y a muchas de las cosas que hicieron estas personas que vamos a ver, dice, alcanzaron buen testimonio.
Y no está puesto para que ahora lo veamos y digamos, ¡ay, qué bien lo hicieron todos estos, estas mujeres, estos hombres que caminaron por fe! ¡Qué mal lo hacemos nosotros! No es para eso, es para que nosotros nos fijemos en lo que han hecho y con una referencia nos estimule, nos anime, que digamos, ¡wow! Mira lo que hizo esta persona y cómo Dios valora la fe. Quiero hacer lo mismo, para que nos estimule, para que nos anime, para que salgamos mañana y vayamos a nuestros trabajos y hablemos con la gente y entendamos el papel que tiene la fe en nuestra vida. Así que vamos a verlo a través de dos cosas que vi de evidencias de la fe en todas estas personas que voy a nombrar. Ellos han logrado desafiar dos obstáculos que nos encontramos hoy en nuestra vida también. Así que estad atentos, dos obstáculos para servir al Señor. El primero de ellos es la comodidad. La comodidad en nuestra vida es un obstáculo para servir al Señor. Aquí en Occidente, ya desde hace un tiempo, vivimos en lo que se llama el estado del bienestar. El estado del bienestar supone una serie de políticas por las que todos deberíamos de vivir con unos índices de confort y de comodidad básicos, ¿no? Y de eso de por sí no está mal, todos lo apoyamos, incluso Jesús, los valores cristianos lo apoyan, pero tiene un riesgo y es el de que veamos ese confort y ese bienestar como aquello que ya va a guiar nuestra vida. ¿Cuántas veces decidimos, si esto va en consonancia con mi confort, entonces bien, pero como algo me cueste esfuerzo, me saque de mi círculo, me obliga a salir hacia afuera, entonces esa referencia se puede llegar a convertir en un ídolo, si le hacemos caso, algo que sustituya a lo que el Señor quiere para su Iglesia y a lo que el Señor quiera para nuestra vida. No sé si detectáis, a mí me ocurre personalmente que si algo atenta contra mi confort, entonces tiendo a protegerme ahí, a quedarme y a decir, no, mejor me quedo aquí. Pero eso realmente muchas veces va a chocar con lo que el Señor quiere que hagamos. En la eternidad vamos a tener mucho confort, vamos a tener mucha paz, mucha felicidad, pero también mucho descanso. Pero hay momentos en esta vida en la que el Señor nos pide que salgamos, que hagamos cosas que sean incómodas, pero que van a tener fruto para otras personas y para Él. Servir al Señor, la realidad es que muchas veces nos va a quitar de nuestra zona de confort y vamos a ver algunos ejemplos en estos hombres y mujeres de fe y en lo que la fe les ha ayudado a salir de esta zona de confort. Versículo 7. Nos vamos a fijar en Noé. Dice así, Noé, por fe, cuando fue advertido de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca y construyó un arca en mitad del monte. Bueno, eso lo añadí yo. ¿Creéis que sería fácil para Noé ponerse a construir un arca en mitad del monte? Le llevó 100 años, vivió 100 años por fe y le tuvo que cambiar la vida entera. Porque no creo que fuera constructor de barcos antes, pero de repente llegó un mensaje, algo que él creía que era de Dios y por fe obedece y su vida cambia. Empieza a construir el arca, me imagino que con mucha oposición de los vecinos, de la gente incluso que le quería, que le decía, pero ¿qué estás haciendo, Noé? Y él dice, sí, Dios me llama a esto. Y tuvo que cambiar él, tuvo que cambiar su familia, empezar a cambiar los enfoques, y lo hizo sin haber visto nada. Lo hizo porque Dios le había dicho que lo hiciera. Versículo 8. Otra persona que sale de su círculo de comodidad. Dice, Abraham, por fe, sin haberlo visto, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham sale sin saber a dónde va, abandona su tierra, es increíble cómo lo hace, ¿no? Lo hace todo por fe, sin saber lo que se va a encontrar, pero confiando en que Dios le iba a proveer. Versículo 23. Los padres de Moisés, cuando nació, Moisés fue escondido por sus padres por 3 meses y no temieron el decreto del rey. Esconder a Moisés no era una cosa pequeña. No me imagino las consecuencias de si se entera en ese momento que podía recaer en ellos por haberlo escondido, pero por fe y creyendo que Dios les iba a guardar, lo escondieron por 3 meses. El mismo Moisés, versículo 24, por fe, rechazó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios,
porque tenía puesta la mirada en el galardón, una esperanza diferente. No quería quedarse con esa plenitud que le daban esas cosas, poniendo su fe en ellas, sino que esperaba, tenía puesta la mirada en una esperanza mayor. Voy a poneros un ejemplo más cercano. Este libro os lo recomiendo a todos. Habla del abuelo de Esteban, de Edmundo Woodford, y no es un libro de por sí, son las cartas reales misioneras que él, cuando estaba aquí en Galicia, que se fue a hacer la misión a unos pueblos de Ourense, recónditos, antes de la Guerra Civil en España, entre 1915 y 1930, hasta el 35, es todas las cartas que enviaba la misión de Reino Unido. Y las cosas que pasan los abuelos de Esteban aquí, Edmundo y Elena, son increíbles, impactan mucho, pero os voy a dejar simplemente con un detalle. 1934, invierno. A lo mejor 2 grados de temperatura y mucha humedad allí en Ourense, en estos pueblos que estaban muy dispersados. En su carta a la misión dice lo siguiente: llevamos 2 meses sin poder utilizar el coche, pues debido a sus muchos años ha dejado de funcionar. Por lo tanto, me he visto obligado a desplazarme caminando kilómetros y kilómetros, entre pueblos 30-40 kilómetros de distancia, para ir de un lugar a otro. Percibimos que ha llegado el final de la vida útil del coche y tendremos que venderlo al primer comprador que aparezca, por el precio que más nos convenga. Las carreteras de aquí son muy malas para los coches. Imaginaos, 1934, ¿cómo sería? Y es muy probable que el Señor nos está indicando que caminando es como debemos de llegar a las aldeas más alejadas. Un trabajo tan duro como necesario, que realizó también el mismo Señor acompañando de sus discípulos por los caminos. Encontramos a muchos con quienes podemos hablar para que lleguen a dar fruto para la eternidad. Para todo esto necesitamos mucha oración, implorando fuerzas y gracia para cada día. Me gusta esta frase en la que decía: este trabajo es tan duro como necesario. Nosotros como Iglesia también estamos llamados a hacer a veces trabajos duros, pero de la misma dureza también la misma necesidad para llegar a otras personas. Si pensamos en cómo afrontamos esto, no sé qué lugar ocupa la comodidad en nuestra vida, pero como Iglesia necesitamos replantearnos si la comodidad está siendo un enemigo de nuestra fe. Si estamos poniendo la esperanza, en vez de ponerla en el galardón, en la eternidad, la estamos poniendo demasiado aquí. Nos tenemos que replantear si la comodidad juega un papel demasiado relevante en nuestra vida. Otro obstáculo que impide que podamos servir al Señor. El primero es la comodidad. El segundo es la debilidad. Otro de los grandes frenos que impiden que avancemos y que son enemigos de la fe es que muchas veces cuando entendemos que debemos hacer algo para el Señor, nos fijamos tanto en nuestra debilidad y en que no podemos hacerlo que enseguida decimos no. ¿Cuántas veces nos ha pasado? A mí personalmente me ha pasado que me han pedido algo que entiendo que es algo que viene del Señor, pero digo, pero esto mejor que lo haga otro. Yo no soy capaz de hacer esto. No. Mejor que otro sea el que tiene más talento, que habla genial, que se desarrolla muy bien en lo que hace, así que mejor yo no. Recordamos a Moisés, cuando el Señor le dice, vete a hablar con Faraón, y él dice, no, pero si yo sé hablar fatal, ¿cómo voy a ir yo? Y Dios llega un momento que incluso se enfada con él y dice, pero Moisés, que te estoy enviando yo, que te voy a dar todo lo que necesitas, que te voy a proveer de los recursos que tú necesitas para hacerlo, no te fijes tanto en ti, fíjate en mí. Cuando vemos a Jesús caminando con sus discípulos, en ningún momento les recrimina que no tengan el talento suficiente o que no sean lo suficientemente listos para hacer algo, pero sí, en alguna ocasión, les dice, hombres de poca fe, hombres de poca fe. A veces el Señor, si queremos ver la obra que va a hacer a través de nosotros, necesitamos dar un paso de salir de la barca, como hizo Pedro. Si no salimos, no vamos a ver el poder de Dios. Si nos quedamos quietos, si nos quedamos sin hacerlo, ¿cómo vamos a evidenciar la fe y cómo vamos a ver el poder de Dios en nuestra vida? Por eso que la debilidad es un obstáculo. Y es un obstáculo que estas personas
han desafiado en diferentes momentos. Vamos a ver el versículo 11. Dice así, capítulo 11 de Hebreos, versículo 11. Sara, por fe, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara, creyendo a Dios, siendo estéril, concibiendo. Esto es sobrenatural, pero ella creyó y tuvo fuerza para concebir porque había creído en el que lo había prometido. Versículos 17 y 19, del 17 al 19, dice que por la fe Abraham, cuando fue probado y fue probada su fe, ofreció a Isaac, a su hijo, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham no ofreció a su hijo de cualquier forma. Abraham ofreció porque por fe sabía que Dios se lo iba a devolver. Abraham puso su fe en el Señor. Versículo 27, y este es uno de mis favoritos porque hay momentos en nuestra vida en los que la fe se va a poner a prueba de una forma seria. Seguramente muchos habéis experimentado esto, y dice así, Moisés, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. No sé si alguna vez esto ha tenido significado para vosotros, pero a mí me encanta, en momentos duros de mi vida, me he sostenido como viendo al invisible. Me he sostenido no viéndolo, sino como viéndolo, sabiendo que el Señor estaba ahí y me sostenía. Y todo esto por fe. No podemos acercarnos al Señor sin fe. No lo podemos servir sin fe. Y si intentamos servirlo sin fe, lo vamos a hacer mal. Tenemos que apoyarnos en sus fuerzas y con esto vamos a ser una iglesia relevante, una iglesia eficaz. Estas personas que vienen aquí eran personas débiles como nosotros, muy débiles, y en algún momento también fallaron, pero fijaos lo que consiguieron por fe. Versículos 33 y 34. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. ¿Queremos llegar a hacer cosas así hoy en día? ¿Queremos llegar a la gente con impacto en nuestra sociedad, allí donde estamos, donde Dios nos ha puesto cada día? La fe es imprescindible para activar el poder de Dios. Si queremos acercarnos a Dios y queremos que Él nos use, es imprescindible que como iglesia dependamos no tanto de nuestras fuerzas, porque si dependemos de nuestras fuerzas no vamos a hacer nada. El Señor sabe que somos débiles, pero sí Él tiene todos los recursos disponibles para ayudarnos. Así que concluimos con esto. Llevamos un tiempo viendo que queremos ser una iglesia 24/7, no solo aquí reunidos, sino todos los días en nuestros trabajos, también haciendo actividades aquí. Y pienso en muchas de las que hacemos. ¿Cómo serían los cultos de oración si venimos aquí dándole prioridad, sabiendo y teniendo la certeza de que Dios responde, de que Dios nos escucha, de que Dios va a estar ahí fortaleciéndonos, dándonos poder para actuar de una forma sobrenatural? Esto es lo que Dios espera de nosotros, fe. ¿Cómo responderíamos a algo como la mesa del Calvario si supiéramos, si tuviéramos la real certeza por fe de que Dios, aunque somos débiles, aunque no se nos da bien estar ahí, Dios que nos fuera a utilizar? De que Dios iba a traer personas allí a esa mesa que no lo conocen para servirlo. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si la gente con la que cuando vamos al trabajo ve que tenemos fe, ve que confiamos en que Dios va a venir, en que somos salvos, en que esa persona necesita escuchar del Señor, necesita poner su fe en el Señor, porque a pesar de lo que digan otras filosofías, Dios es real y Jesús es real y algún día volverá. La gente necesita ver en nosotros que somos una verdadera comunidad de fe. Así que algunas preguntas para acabar. ¿Qué papel juega la fe en tu vida, en mi vida? ¿Qué papel juega la fe en nuestra vida? ¿Tienes seguridad en tu salvación? ¿Puedes vivir la vida con esperanza, sabiendo que tus cuentas con Dios están saldadas? ¿Tienes seguridad en que Dios te va a recibir, en que eres libre, en que Dios te ha perdonado? ¿Dónde está tu fe?
¿Dónde apoyas la esperanza de tu vida? Nuestro cuerpo se va a apagar, no sabemos cuándo, solo lo sabe el Señor, pero las decisiones que tomemos aquí van a ser relevantes para la eternidad. ¿Qué lugar juega la comodidad en mi vida, en tu vida? ¿Qué lugar ocupa la comodidad, la zona de confort? ¿Notas que el Señor te está llamando a hacer cosas diferentes, a afrontar situaciones, problemas, diciendo que te va a dar los recursos y notas que necesitas dar pasos de desafíos de fe? ¿Qué papel juega la debilidad? Ya no solo la comodidad, sino la debilidad. Cuando tenemos que afrontar estos pasos, confiamos en que el Señor realmente es el que nos va a dar las fuerzas, es el que nos va a dar el poder para vencer eso. Pues vamos a orar para pedir al Señor que nos ayude. Voy a orar para que nos dé fe, porque la fe es algo que proviene de Él y necesitamos ser una comunidad de fe. Y necesitamos dar pasos para ser efectivos en todo aquello que el Señor nos quiere utilizar. Así que hoy domingo vamos a orar por fe, vamos a valorar cada uno si necesitamos pedirle continuamente fe al Señor y seguir dependiendo de Él para afrontar nuestra semana con esperanza y nuestra vida también con esperanza y que eso tenga un impacto en los demás. Oramos. Gracias por tu presencia en nuestra vida y gracias porque en ti también está la fuente de la fe, Señor. Gracias porque podemos acercarnos con un corazón sincero y te pido esta mañana en nombre de la Iglesia que tú llenes nuestro tanque de fe. Ayúdanos a confiar en ti porque sabes que somos débiles, ayúdanos a dar pasos para poder relacionarnos contigo con libertad. Gracias por tu perdón, porque nos has salvado. Y también oro por personas que no hayan dado ese paso de confiar en ti como su Salvador y como Señor, que puedan entender la situación en la que se encuentran, que puedan entender tu amor hacia ellos y tu perdón disponible. Ayúdanos a caminar por este mundo provisional como peregrinos, poniendo nuestros ojos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.